¿Qué beneficios, Fernando, qué beneficios podemos sacar de innovar, de esta transformación digital en las empresas? Bueno, el concepto de transformación digital está muy ligado con el principio de escasez y necesidad, es decir, a la economía. La tecnología y los cambios de paradigma, la innovación, siempre están ligados a lo que es la productividad. Y básicamente lo que busca la transformación digital es mejorar la productividad. Y aquí quiero aludir a un economista muy famoso que se llama Ray Dalio, que él ha estudiado a las potencias económicas en los últimos 500 años. Él lo ha estudiado sobre la tesis del ver el por qué son los ascensos y descensos de las potencias. La innovación tiene que ver con los cambios de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Pues es una forma de pensar. Si nosotros analizamos esas potencias, a las tres últimas grandes transformaciones que ha habido, la primera fue la del vapor, y en eso coincide con el periodo histórico del ascenso de Gran Bretaña o de Inglaterra como potencia. Luego tenemos lo que es el cambio de paradigma de lo que fue la electricidad o los motores eléctricos, y coincide con el ascenso como potencia de los Estados Unidos. Y ahora en este periodo, lo que está haciendo la transformación digital es todo lo que es las tecnologías de datos. Si nosotros vemos, por ejemplo, qué fue el cambio de paradigma con la revolución industrial, pues fue realmente el poder automatizar, sobre todo con maquinaria, con electricidad. Si ahora hacemos un símil con este cambio de paradigma, que es la transformación digital, ahora el flujo es los datos, y los algoritmos de inteligencia artificial vendrían haciendo hoy los motores que fueron hace 100, 150 años, que por ejemplo le llevó a Ford a innovar en los procesos de producción en masa. Entonces todo está ligado con la productividad, y a ello va ligado, en la búsqueda de la productividad de las potencias va ligado todos estos cambios de paradigma. Ok, entonces podríamos decir que la transformación digital en nuestros días está muy ligado, y lo decías, si entendí bien el concepto, es al compartir información, un tema de flujo de información. ¿A eso va ligado? Es Así una es, pregunta. a sacar el máximo provecho de la información con el fin de buscar una productividad financiera, una productividad en procesos y una productividad con el desempeño de las personas. Ok, muy interesante, muchas gracias. Mucho del tema tiene ventajas, la autoridad también lo utiliza, pero entonces, Fernando, ¿cuáles serían las herramientas o a dónde tenemos que voltear para iniciar en la transformación digital? Bueno, en la transformación digital hay tres cosas que son importantes. Una es la tecnología, y así como lo vimos en la charla anterior con esta persona de experto en tecnologías en la nube, pues la tecnología prácticamente está resuelta, está disponible, es cuestión de contratar gente talentosa, pero la tecnología está. Otra parte importante es las personas. Nunca debemos olvidarnos que al final de cuentas todos los sistemas, todas las iniciativas, todas las estrategias tienen que involucrar a las personas. Afortunadamente la tecnología hoy todavía no está para sustituirnos en total a los humanos. Las personas y la curva de aprendizaje de este nuevo paradigma es importante. Y la tercera, que va ligada, es la innovación en los procesos. ¿Sí? Tenemos que entender que hay procesos que tienen que desaparecer. ¿Por qué? Porque la tecnología de datos pues ya nos ofrece automatizar muchas cosas. Entonces, hoy la función del contador como la conocíamos quizá tienda a desaparecer. Entonces va a ser importante que los contadores desarrollen otro tipo de habilidades para que puedan seguir vigentes en la nueva tecnología digital. Ok, ¿qué aplicaciones, qué programas actualmente hay en el mercado que nos puedan ayudar como empresas, despachos, a implementar medios digitales dentro de nuestras empresas? Aquí es una pregunta muy importante, porque antes de adquirir tecnología, lo que tenemos que tener muy claro es qué queremos resolver, qué temática o qué problemática en la empresa queremos resolver, con qué prioridad,
Y esa cómo está alineada con la planeación estratégica. Es muy importante tener muy claro cómo usar las herramientas, es decir, o sea, yo no voy a usar un martillo para quitar un tornillo, no voy a usar una llave para poner un clavo. Entonces, muchas veces las empresas son víctimas de vendedores o de clichés en los medios o en las redes sociales sobre tecnología, sobre ideas. Más allá de los sobrenombres, de los clichés de las cosas, creo que es muy importante tener muy claro qué queremos resolver y después buscar la herramienta. Muchas veces los procesos de venta son al revés. Ahora, yo creo que en las empresas hay una escala de necesidades. Obviamente, si estás ya entrando en una era digital y ni siquiera tienes, por ejemplo, un sistema ERP, a lo mejor sí tienes el sistema contable porque tienes la necesidad legal de cumplir con las autoridades fiscales y legales, pero a lo mejor el control de operación no lo tienes. Entonces yo me iría por el librito, por el ABC, y antes de yo querer innovar, pues a ver, tengo una base de datos sólida, tengo mis procesos documentados, realmente me he puesto a analizar las actividades que realizan las personas y he podido eficientar. Entonces yo me concentraría mucho dentro de los tres elementos, en el elemento procesos y en el elemento personas y cambio, gestión del cambio. Y a partir de ahí, alineado con lo que necesita y que necesita la empresa, entonces es que yo adquiero tecnología. Tecnología hay mucha y afortunadamente la transformación digital ha traído la democratización de la tecnología. Es como tuvimos en la charla anterior, nos hablaban de cuál fue el origen de toda la tecnología en la nube. Pues es un modelo de negocios que ha permitido democratizar lo que antes, en los años 90, las empresas que podían implementar, por ejemplo, un ERP robusto, eran empresas con presupuestos muy amplios y estaba limitado a pocas empresas. Hoy, con todas las tecnologías en la nube, con muchas cosas que hay, incluso a nivel aprendizaje, ya está democratizado y las pymes, las pequeñas empresas ya tienen acceso a todo esto. La transformación digital, como bien lo decía César, es una cuestión de supervivencia. O te adaptas, como todos los organismos en la biología, o mueres. Entonces, yo lo veo de esa forma. Es un magnífico ejemplo de la pregunta que me hacías anteriormente de qué tecnologías o qué herramientas usar. Por ejemplo, en este caso que tomamos de los gastos de viaje, pues ahí ya es un proyecto muy concreto que sé, bueno, ya es una problemática que me está requiriendo la autoridad fiscal. De cuánto estamos hablando, ¿no? ¿Cuánto sería la pérdida si yo no cumplo con la autoridad fiscal contra cotizar un proyecto donde ya tenemos un objetivo bien definido que es establecer todas esas diferencias, por ejemplo, en los gastos de viaje? Entonces yo ya tengo definido qué quiero y entonces yo puedo hacer un análisis de qué tengo que yo invertir en tecnologías de datos, qué tengo que yo invertir en mis procesos, en cambiar las actividades de las personas, incluso en cambiar la cultura de las personas que participan en eso contra lo que quiero solucionar. Y ahí es donde yo tomo una decisión. Si esto fue un evento de una vez y a lo mejor la inversión no merece la pena, o si va a merecer la pena, ¿no? Entonces ahí es cuando realmente tienes un beneficio de esta transformación digital, donde realmente puedes evaluar las dos partes, ¿no? El beneficio contra la inversión de hacer eso. Porque a veces en otras cosas, por ejemplo, a veces te llega alguien, bueno, y es que te voy a instalar una tecnología con la que tú vas a poder tener bots y vas a poder reducir personal en un centro de servicio. Sí, pero a lo mejor yo no tengo ni los procesos, ni tengo la cultura organizacional para adoptar esa tecnología y como bien lo decían, después son los fracasos y es por lo que la alta dirección a veces es muy renuente a las nuevas tecnologías. O sea, una alta dirección no te va a aprobar proyectos si no los entiende y a veces no somos capaces de explicarlos y venderlos porque no estamos dando la solución a algo concreto como fue el caso que ahorita.
Sí, claro. Y bueno, me gustaría, yo conozco diferentes tecnologías digitales que a lo mejor unas las implementamos en el despacho, pero me gustaría saber qué tipo de software. Yo sé que Fernando ha hablado mucho del tema de depende de las necesidades, necesitas ubicar procesos, pero creo que sí ha de haber como software por los cuales las empresas que quieran empezar a digitalizarse y transformarse tecnológicamente pueden iniciar. Yo pienso, no sé, a lo mejor un CRM o un control de recursos humanos al menos para saber quiénes son, dónde viven y dónde están mis empleados. Entonces, me gustaría, no sé si tengan algunas recomendaciones referente de software o ya programas Pues prediseñados. sí, yo voy a hacer una intervención Sí, breve sí, porque sí. el ¿No? mundo del Adelante. software actual es muy diverso, pero yo simplemente dividiría en dos, o sea, si quieres voltear a ver lo interno o lo externo. Quieres voltear a ver lo interno y empezar a organizar procesos internos, a mejorar Ujú. tus registros contables, yo estudiaría al implementar un ERP. O Ok. sea, eh, es la gestión, la gestión interna básicamente, donde yo voy a poder empezar mi proceso con la parte contable. Ese es el principal beneficio que tiene un ERP, que yo puedo registrar transaccionalmente lo que está pasando en mis procesos y aparte lo puedo ligar a mi contabilidad. Entonces, con eso simplifico mucho la contabilidad. Por ejemplo, si yo implemento un módulo de SAP, por ejemplo, de viajes, yo voy a simplificar mucho esos registros, por ejemplo, de viaje, volviendo al tema, ¿no? Si mi empresa tiene que ver mucho con gastos de viaje de vendedores, de representantes, entonces ahí es donde evalúo si vale la pena analizar ese proceso y ponerlo ahí. Entonces, un ERP, el líder es SAP, por ejemplo, es una buena tecnología. Pero también hay otras soluciones, que es el caso de mi empresa, en donde tengo un ERP muy en la nube y muy orientado para pymes. Es ese sistema que te permite darle entrada a las pequeñas empresas sin hacer gastos tan onerosos, sin hacer implementaciones tan complicadas, que las puedes ya llevar esas buenas prácticas que tienen los corporativos o las empresas grandes a pymes y empezar a mejorar, por ejemplo, tus registros contables. Pero si tú quieres voltear a ver hacia lo externo, yo miraría a lo que son los sistemas CRM, que es los Ok. sistemas de administración de relación con cliente, en donde, como mencionabas, tú puedes captar toda esa información de cliente, donde yo puedo ligar aplicaciones de redes sociales, en donde yo puedo ver tendencias de segmentos de mercado, de mis clientes que piensan, puedo hacer. Entonces son esas dos caras del software, si quieres voltear a ver hacia el cliente, quieres voltear a ver a lo Hacia externo. adentro de la Lo empresa. ideal es que hagas una amalgama de las dos, pero son proyectos que te pueden llevar hasta 10 años, 5 años, en lo que tu organización adopta una curva de aprendizaje y empiezas a ver los beneficios de la inversión que haces. Entonces sería TRM. CRM, que en español es los sistemas de administración de cliente, Ok, Customer Relationship Management, eso es el ok, acrónimo en inglés, y el ERP, que es el Enterprise Resource Planning, que son la gestión de recursos empresariales, yo le llamaba así. ok, perfecto. Entonces volvemos que es la tecnología, los procesos y las personas. Entonces, a final de cuentas, las personas tienen que pasar por una curva de aprendizaje para adoptar la tecnología y la forma de organización nueva. Entonces, es como bien decías. Te quieres ir por el camino penoso de los golpes, del ir aprendiendo sobre la marcha. Eso te va a costar más y te va a doler más. Y muy probablemente gente talentosa, que es de lo que se trata también la transformación digital, de retener a tu gente talentosa, se vaya a otra organización. Puedes contemplar y balancear esos tres aspectos de trabajar mucho primero en la gestión del cambio, porque el implementar un sistema es un cambio de paradigma y siempre hay una resistencia al cambio, a veces de las personas claves. Entonces muchas empresas en sus implementaciones olvidan tener una gestión adecuada al cambio. O sea, la gestión del cambio es o participas y haces que esto avance o te vas de la empresa.
Pero a veces es gente valiosa, gente que tiene conocimiento clave o gente que tiene potencial y que se va. Entonces también el quedarte, el implementar un sistema y el tener una transformación digital te va a exigir gente con mayor talento, con otro tipo de talentos. Normalmente las empresas que buscan ya sistematizarse son empresas que iniciaron con un buen modelo de negocio que les dio muy buena rentabilidad, pero que ya tienen la necesidad de organizarse. Entonces muchas veces encontraron personal adecuado para trabajar como a la urgencia, digamos. El implementar una tecnología o tener un cambio digital te va a trabajar de otra forma y tienes que trabajar mucho en gente. Tienes que trabajar mucho en procesos. Y nos lleva a problemáticas como que gente talentosa, bien lo dices, se vaya, sobre todo ya lo platicamos, renuncias al cambio, y si bien la transformación digital nos ayuda a mejorar procesos, pues también eso, el agilizar, tiene una consecuencia al final del día, que es también utilizar menos personal. La tendencia de hoy, hay una estadística de Gartner. Gartner es una empresa de consultoría que hace mucha investigación sobre tecnología. Dice que para 2024, al menos en los países desarrollados, ya el 80% de las aplicaciones específicas en las empresas no la van a hacer gente de sistemas o gente orientada a la tecnología de información, sino mismos usuarios que tienen pleno conocimiento del dominio de su profesión y que sean entrenados en algo de programación y sobre todo en el manejo de datos, de bases de datos. Y eso yo creo que ya lo vemos, o sea, por ejemplo, aquí en las áreas contables, pues ya hay los contadores de que se interesan, por ejemplo, para saber programar macros, ¿no? Entonces aprenden Visual Basic. Hay contadores que empiezan a entender un poco más de base de datos y aprenden el lenguaje SQL, por ejemplo, que es el lenguaje para manejar bases de datos estructuradas, que son básicamente las que se usan para registros contables. Incluso yo tengo gente conocida que en las implementaciones que hemos hecho de softwares de ERP, de ser un perfil tradicional de contador, han emigrado primero a ser consultores de módulos especializados en costos, en finanzas, en contabilidad de los software, e incluso después han aprendido lenguajes de programación que tienen que ver, por ejemplo, con el SAP. El lenguaje de programación se llama ABAP, y con conocimientos de ABAP y con conocimientos de base de datos y con el conocimiento como contador prácticamente pueden hacer soluciones específicas para lo que necesita la empresa. Entonces, esa primera tendencia que yo veo es de que ya el profesional tiene que educar en tecnologías de información, porque adicionado con la inteligencia artificial, ya el humano va a poder programar mucho más fácil asistido con inteligencia artificial y hacer aplicaciones que le den productividad y le mejoren su trabajo. Esa es una. Otra tendencia es que las empresas cada vez se están abriendo a compartir su plataforma para hacer lo que se llama las interfaces de programación de aplicaciones. O sea, es decir, yo voy a poner un ejemplo, una analogía muy, muy sencilla. ¿Por qué muchas personas o por qué existen tantas aplicaciones, por ejemplo, en la tienda de Google o en la de Apple de aplicaciones? Porque simplemente tanto Apple con su sistema operativo iOS o Android abrieron ciertas funcionalidades para que la gente pudiera hacer aplicaciones en su plataforma. Entonces, ahora empresas grandes que van un poco adelante pues, en la transformación digital están abriendo su plataforma para que, por ejemplo, proveedores, clientes grandes, empleados, puedan hacer aplicaciones específicas que están colgadas a sus bases de datos y a sus sistemas. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber una escasez muy importante en gente de tecnologías de información. Ya la gente de tecnología que tienes, la gente que tienes de tecnología de información es para darle mantenimiento a infraestructuras, y la gente que es programadora pues es muy codiciada, ¿no? Entonces yo creo que ese cambio en donde
más que buscar softwares específicos o soluciones, le des las herramientas ya a los empleados para que empiecen a hacer sus automatizaciones por ellos mismos. Entonces nos vamos a convertir para soluciones contables, contadores, programadores en un futuro. Ese sería el match, digamos, dentro del gremio, ese sería el match perfecto de aquí a 10 años. De aquí a 10 años, el conocer, un paradigma que yo creo que tiene que enfrentar el contador es de entender las columnas de Excel contra las bases de datos. Cuando los contadores puedan hacer ese cambio de paradigma, yo creo que van a avanzar muy adelante. ¿Por qué? Porque el hecho de usar tantas columnas en Excel provoca que haya redundancias en la información. Entonces, cuando empiezas a entender las columnas con bases de datos, reduces mucho la redundancia en la información. Últimos comentarios. Pues una reflexión final muy sencilla. Es como cuando dicen que hay que cambiar al mundo. Pues a veces tú dices, yo quiero, cuando eres muy joven, quieres así como cambiar al mundo, ser el héroe. Pero al final vas creciendo y te das cuenta que la forma de cambiar al mundo es cambiar lo que se puede a tu alrededor, a lo que está en tus manos alrededor. Yo creo que en estos procesos de transformación digital, más las personas que trabajan en organizaciones, pues comenzar con tratar de cambiar lo que les corresponde a su alrededor. Que si hay alguien que tiene liderazgo de tener una iniciativa de cambio, de mejora, pues también colabores en lo que te corresponde, ¿no? Entonces creo que esa es la forma de hacer el cambio y no tratar a lo mejor de cambiar el mundo con una super idea innovadora que no sabemos si... No ser renuentes en lo que nos toca.